Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Eh, Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una palabra que el Señor me regaló. Pero antes de iniciar, elevemos una oración al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios, por tu misericordia, por tu bondad, por tu grandeza, Padre. Gracias, Dios, porque hace más de 2000 años tú moriste en la cruz por nuestros pecados, porque por tu gracia somos salvos, Señor, y porque gracias a esa muerte de Jesucristo podemos venir al Padre. Te adoramos y te bendecimos a ti, porque tú tienes un propósito para nuestras vidas, Dios, y hoy queremos venir y buscar tu presencia, que es mejor que la vida, Padre Celestial. Un deleite es contemplar tu hermosura, Señor, y hoy en esta noche estamos aquí, Dios, buscando tu palabra, aprendiendo, Dios, y creciendo en gracia, en sabiduría para ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra. La entregamos en tus manos por mis hermanos que están allí en sus casas, Señor. Gracias porque están siendo obedientes, Padre Celestial, porque tú eres quien nos guarda, Señor, porque no importa lo que pase puertas para afuera, Señor amado, tú eres el que cuida nuestras familias, tú eres el que restaura la salud de todo nuestro país, Señor. Tú eres, Padre Celestial, el que sana nuestra tierra, Dios, porque tu pueblo viniese, se humillare a ti, Señor, tú le perdonarás, Señor, tú restaurarás y tú sanarás esta tierra, Señor. Así lo creemos en esta noche, Padre. Declaramos que tu presencia está en cada uno de los hogares de nuestros hermanos, Señor, y que tu Padre hoy traes algo nuevo, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Dios le bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes eh, acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero no de cómo fue cada uno de esos detalles del sacrificio, del sufrimiento en esa cruz, sino para qué lo hizo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo eh, vino y murió por nosotros y por nuestros pecados? Pero antes quiero ir a Primera de Pedro, ahí usted me acompaña, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 dice: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin aceptación de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de esta peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Hermanos, el llamado que nos está haciendo aquí a través de la palabra es como hijos obedientes. Y a eso quiero hoy enfocarlo, como hijos obedientes. ¿Por qué vino Jesucristo? ¿Por qué murió por nosotros? Porque aunque sintió dolor, aunque sintió angustia cuando estaba ya en la cruz, que por el pecado estaba siendo apartado del Padre, ¿por qué se dio ese sacrificio? ¿Por qué por el perdón de nuestros pecados? Hermanos, y quiero rescatar esa palabra: por obediencia. Jesús lo hizo por obediencia, porque era la voluntad del Padre para con Él, aquí en este mundo, para morir por nuestros pecados y rescatarnos. Y yo, hermanos, y hoy yo quiero compartir con ustedes acerca de la muerte de Jesús, no solamente con el detalle de cómo fue este suceso, cuánto dolor hubo en este sacrificio, sino que vayamos a por qué lo hizo así, porque el Padre envió a Jesucristo. ¿Y para qué? O sea, teníamos un propósito que iba a ser cumplido a través de Jesucristo en nuestras vidas, que fuésemos salvos, que fuésemos redimidos. Y yo le invito a usted a Isaías 53, versículo 4. Leo a favor de ustedes. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él
Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Hermano, lo que yo quiero rescatar primeramente en este capítulo de Isaías 53 es la muerte de Jesús. ¿Qué hizo Jesucristo cuando murió en esa cruz por nosotros? Obedecer al Padre. Quiero que resaltemos esa palabra, obediencia. Y que Él obedeció al Padre para llevar nuestras enfermedades, para sufrir nuestros dolores, para ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, pero es porque esa era la voluntad del Padre. Porque ese era el propósito que Jesucristo tenía al haber venido aquí a la tierra en forma de hombre, a sufrir, angustiado, afligido durante ese momento, esa crucifixión en la cruz, como dice el versículo 7 del capítulo 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Él no dijo nada, él no se quejó, él no paró todo el propósito que ya tenía el Padre con su vida. Él lo que hizo fue obedecer y seguir de acuerdo al mandato de su Padre, para que hoy nosotros, gracias a esa infinita misericordia de amor, tengamos la oportunidad de llegar al Padre a través de la gracia de Jesucristo. Y yo le invito a que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin aceptación de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Hermanos, quiero rescatar lo que dice el versículo 14, como hijos obedientes. Hoy este tema, esta enseñanza que Dios me regaló para compartir con ustedes, quiero enfocarla a la palabra, la obediencia. Porque Dios no quiere pedir más sacrificios de nuestra parte. Dios no quiere que nos vayamos arrodillados hasta quién sabe dónde para el perdón de nuestros pecados. Porque Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Como leíamos ahorita en Isaías, fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestro pecado. El sacrificio fue hecho en la cruz por Jesucristo, por nuestros pecados. Y lo que Dios quiere de nosotros es obediencia, así como Jesús, porque yo detallo esta palabra y me encanta ver que Jesús, desde que nació, en todo su crecimiento y aún en el momento de su muerte, él obedeció al Padre, porque hubiese podido tomar otra decisión y decir: no, yo no voy a morir porque pues, por todos tus pecadores. Pero esa era la voluntad del Padre. Para eso estaba escrito. Y Jesucristo vino a cumplir lo que había sido ya profetizado, esa palabra. Y mire que en Isaías capítulo 53, en el versículo 7, dice que Él no abrió su boca, que Él enmudeció. Entonces, cuando yo voy a cumplir el propósito de mi Padre, yo enmudezco a mis opiniones, a mis sentimientos, a mis angustias, a mis tristezas,
o yo hablo y digo y me quejo y Señor, sí, aquí estoy yo, envíame a mí, pero a mi manera, porque pues yo no quiero sufrir, ¿cierto? Y vemos aquí el ejemplo claro de cómo, aunque estuvo angustiado y afligido en el momento de ya de la cruz, que él simplemente dice, no abrió su boca. Y en Mateo 27, vamos a Mateo capítulo 27, vemos cómo se narra en la palabra cuando Jesús es sentenciado a muerte, cuando va a ser crucificado. Dice la Biblia en el capítulo 27, versículo 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mire lo que dice aquí, que a pesar del juicio, él enmudeció. Como veíamos ahorita en Isaías, a pesar de la angustia, él enmudeció. Él siguió la voluntad del Padre, él obedeció. O sea, no era propicio de que él estuviese preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que sufrir? ¿Y por qué me tiene que doler? ¿Y por qué? No, porque él sabía que Dios en su divinidad había que pagar un precio por esos pecados. Y el precio iba a ser pagado por la sangre que Jesucristo iba a vertir en la cruz. Entonces él enmudeció. Nosotros a veces, Dios quiere tratar con nuestras vidas y nos quiere utilizar para llegar a otros y para hacer cosas maravillosas en otros corazones, pero nosotros empezamos a preguntar, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué así y no de esta otra manera? ¿Y por qué no lo podemos hacer de una manera que me duela menos, por favor, Dios? Que me tenga que sacrificar menos, que tenga que dedicar menos tiempo, que tenga que ir menos a la iglesia. Ay, con alguien que no sea un borracho o con alguien que no tenga una enfermedad. No es cuando Dios va a hacer una obra en alguien y nos va a utilizar a nosotros como un instrumento suyo, no es buscando solamente a los que ya están bien, a los que no tienen ninguna necesidad, a los que son fáciles de tratar, porque Cristo vino a morir por nosotros, por todos. Y él vino obedeciendo al Padre, aunque estuviese en aflicción y angustia en medio del dolor que era esa crucifixión, y de que él ya sabía cómo iba a ser y que él aún ya cuando estaba orando en los últimos momentos, antes de ser entregado, él ya sabía lo que iba a pasar y tenía muchos sentimientos encontrados, pero él siempre obedeció. Entonces, como veíamos en Pedro, nosotros vamos a obedecer, a parecernos a Jesucristo en esa obediencia al Padre, o vamos a hacer lo que queremos, en la manera que nosotros lo queremos. Entonces, mire que en Mateo también podemos ver que Jesucristo fue aún comparado con ladrones, con lo más vil. En esa época, las personas que morían crucificadas eran crucificadas públicamente para que los otros vieran que no se podían cometer esas faltas porque la crucifixión era una de las muertes más lentas y más dolorosas. Entonces, incluso por eso estaba la de ladrones, para que, hey, mire, estos ladrones están ahí crucificados, muriendo lentamente, de asfixia, desangrados, etcétera, porque cometieron ese robo. Y Jesucristo, aún vimos en Mateo 27, que 27:14 dice que Jesús no respondió ni una palabra cuando estaba ante Pilato y que el gobernador se maravillaba mucho porque decía, bueno, incluso Pilato no, para él no era claro porque era que querían todos con tanta insistencia que Jesucristo fuera crucificado. Y si vemos a partir del versículo 15 ahí en Mateo 27, narra que en el día de las fiestas acostumbraban soltar a un preso. Entonces Pilato, como todavía pues no era como muy claro
pues yo a los ladrones los crucifico públicamente para que mueran lento y todo el mundo los vea, pero porque quiero que nadie, absolutamente nadie, haga lo que ellos están haciendo ahí. Por eso los crucificaban en público, para que la gente se diera cuenta el error que estaban cometiendo y que no lo fuesen a volver a cometer. Pero entonces se ve como Pilato aquí decía que durante la fiesta liberaban a uno y en el versículo 21 del capítulo 27 dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Podemos ver acá incluso que Pilato, pues decía, la crucifixión es para que mueran los que deben ser castigados públicamente y para que los demás no hagan lo que estos hicieron. Y Pilato preguntaba, ¿pero qué hizo? O sea, ¿qué hizo Jesucristo que hay que crucificarlo públicamente? Y simplemente la gente gritaba que lo crucifiquen. Y aquí es donde nosotros vemos que estaba escrito, así debía cumplirse. Jesús obedeció, fue llevado al matadero como cordero inmolado, sin decir ni una palabra, porque esa era la voluntad del Padre. Porque ante el pecado había que pagar un precio, iba a ser pagado por Jesucristo. Y a un Pilato que no entendía, pues el que hizo, se lavó las manos, como dice en el versículo 24. Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y Jesucristo obedeció, que es la palabra que yo quiero que hoy tengamos muy presente, obediencia, a pesar de las humillaciones, a pesar de, de que podía haber abierto su boca y dicho, pero ¿de qué me juzgan? ¿Por qué me van a crucificar? Pero es que yo no hice nada tan malo, porque estaba curando enfermos, porque estaba haciendo que los ciegos volviesen a ver, que los cojos caminaran, que los, o sea, por eso me van a crucificar. Pero no, Jesucristo cayó. Jesucristo hizo silencio cuando tuvo que hacerlo. Y vemos que en Mateo 27, versículo 28, dice, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Y en el versículo 30 dice, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y en el versículo 34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Es decir, él obedeció a pesar de que lo desnudaron, lo escupieron y lo golpearon, le dieron de beber vinagre. Dice en el versículo 39 del capítulo 27 de Mateo, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Vemos que eh, los escribas, los fariseos, los mismos sacerdotes, pedían pruebas. Jesucristo. Pero si usted es el Hijo de Dios, entonces ¿por qué no se baja de esa cruz? ¿Por qué no se salva usted mismo? Y es porque no entendían, aunque en esa época los escribas, los sacerdotes, los fariseos, eran los que cuidaban del orden, los más estudiados, los que tenían títulos, los que comprendían la ley, los que se encargaban de los negocios, de las cosas importantes. En su ignorancia no querían entender que es que él no se estaba salvando a él mismo bajándose de esa cruz, porque él estaba obedeciendo
el propósito del Padre, la voluntad del Padre, y estaba muriendo por la salvación de nosotros. Él no se estaba salvando él mismo bajando de esa cruz, sino que estaba muriendo por la salvación de nosotros. Y que nadie más iba a hacer el bien, porque a un Pilato, cuando leíamos ahorita, se maravilló de que Jesús se quedaba callado y de que no pedía que, que lo quitaran de ese trago amargo y que se quedaba callado. Nadie más iba a hacer nada, porque ya estaba escrito. El único que iba a morir en esa cruz, iba a hacer lo correcto, era nuestro Señor Jesucristo. Nadie más iba a hacer lo correcto. Como les muestro aquí, dice, los demás no harán lo que es justo, o lo que es obvio, o lo que tenía que ser. Nosotros somos los que debemos esforzarnos por cumplir el propósito de Dios con nuestras vidas, a pesar de todos. Pilato se lavó las manos. Que cuando nosotros seamos llamados por Dios para hacer algo por la vida de otra persona, no nos lavemos las manos como Pilato, sino que seamos fuertes, valientes como Jesús, que por más dolor que estaba sintiendo, él quería cumplir el propósito del Padre. Y que no es la lógica. O sea, muchas veces hay una cantidad de personas ahí afuera que nos cuestionan la fe. ¿Y por qué creemos? ¿Y por qué lo hacemos? Y si no lo estamos viendo, pues sí, o sea, no es la lógica, es la obediencia. La lógica en esa época la tenían los escribas, los fariseos, que eran los más estudiados, pero era la fe de la palabra cumplida del propósito eterno del Padre. Y en Mateo 27, versículo 42, dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de esa cruz y creeremos en él. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes pedían pruebas, pero nosotros no somos una fe de pruebas, una fe que cuestiona lo que Dios tiene para nuestras vidas, una fe que pide físicamente y humanamente para poder creer en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una fe que, como dice en Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos en lo que no vemos, creemos en Jesucristo, creemos en que vino, murió por nuestros pecados, creemos que resucitó y que tuvo la victoria sobre la muerte y que hoy tiene la victoria sobre las enfermedades, que hoy tiene la victoria sobre la muerte, que hoy tiene la victoria sobre la angustia, la tribulación, sobre cualquier cadena generacional, es rota porque Él venció en la cruz. Y yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 18 al 21, y dice, Romanos 5, 18 al 21, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Y yo le invito a que vamos a Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Leo a favor de ustedes. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que dice esta palabra, hermanos. Jesús hubiese podido abrir su boca y hablar y decir y negar aún el Padre y negar
que Él era el Hijo de Dios, para evitar tantos dolores, por agradar al hombre, por agradar a todos los que lo estaban torturando, azotando, criticando, gritándoles. Él hubiese podido decir, sí, todo lo que ustedes dicen es la verdad, yo no tengo la razón, yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero él lo que le importó era agradar a su padre, obedecer conforme a la voluntad de su padre. Y usted y yo decimos, bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer yo para que esa muerte de Jesucristo no haya sido en vano? Y en Romanos 6, el título dice, muertos al pecado. En el versículo 6 de Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Que no estamos bajo la ley, que nosotros somos salvos por gracia. Y que todos los días de nuestra vida nosotros le agradezcamos al Padre porque nos ha dado la oportunidad de llegar a Él a través de Jesucristo, por su misericordia, porque por esa sangre fuimos limpios de todo pecado, nuestras enfermedades fueron rotas y fueron echadas de nuestras vidas. Y que todos los días nosotros nos preguntemos si en verdad estamos buscando agradar a Dios o agradar al hombre. ¿En qué medida cada día que nos levantamos, todo lo que hacemos es por agradar a Dios o por agradar al hombre? Y yo quiero, hermano, que usted cierre ahí sus ojos y escuchemos esta canción. Recordemos que esas manos fueron heridas por nosotros, que ese sacrificio fue en obediencia al Padre, porque era la manera como se iba a pagar el precio del pecado. Porque por un solo hombre llegó el pecado, pero también por Jesucristo fuimos redimidos. Por esa sangre preciosa que se vertió en el Calvario. Y hoy dele gracias a Dios, porque en su gran amor perdonó nuestros pecados, se cumplió ese sacrificio y hoy podemos ir al Padre. Hablan de tu inmenso amor. Toda la creación.
les bendiga. Sigamos conectados a través de estos medios. Cuide cada uno de sus días, como dice la palabra, enséñame a contar mis días, porque el tiempo no retrocede y que en verdad utilicemos el tiempo para estar con nuestras familias y crecer en el espíritu a través de la palabra de Dios, guardándola, guardando sus mandamientos y demostrándole así el amor a Dios, que obedecemos porque conocemos y guardamos su palabra. Mañana estaremos conectados en el servicio. Dios les bendiga.